Imagina despertar rodeado únicamente por concreto. No hay árboles, no hay pájaros, no hay perros, no hay vida. Solo edificios vacíos, ventanas rotas, pasillos oscuros y el sonido constante del mar, golpeando una isla que parece haber sido olvidada por el mundo. Miras alrededor y tienes la extraña sensación de que alguien te observa, pero no hay nadie, o al menos eso parece. Bienvenido a Hashima, una pequeña isla frente a Japón que alguna vez fue el lugar más densamente poblado del planeta. Más de 6,000 personas viviendo atrapadas en apenas unos pocos metros de tierra. Una ciudad completa construida sobre oscuridad. Porque debajo de esa isla no había solo carbón. Había sufrimiento. Había muerte. Y había secretos que muchos prefieren no recordar. Hoy está abandonada, vacía, silenciosa. Pero quienes la visitan dicen algo inquietante. Hashima no se siente sola. Y cuando descubras lo que ocurrió aquí, vas a entender por qué. Frente a las costas de Nagasaki, Japón, existe una isla tan pequeña que podrías cruzarla caminando en menos de 15 minutos. Mide apenas unos 400 metros de largo. No tiene playas paradisíacas. No tiene vegetación. No parece un lugar donde alguien elegiría vivir. Parece una fortaleza flotante. De hecho, desde lejos parece un acorazado de guerra. Por eso muchos comenzaron a llamarla Gunkanjima, la isla acorazado. Pero su verdadero nombre era Hashima, y durante décadas fue uno de los lugares más extraños del planeta. Porque en ese pedazo de roca perdido en el mar se construyó una ciudad entera. Una ciudad donde miles nacían, trabajaban, envejecían y morían sin salir jamás. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué alguien viviría aquí? La respuesta estaba bajo sus pies, literalmente. A finales del siglo XIX, Japón estaba cambiando. La industrialización avanzaba rápido, y había algo que movía el mundo. Carbón. Carbón para fábricas, carbón para barcos, carbón para energía, carbón para poder. Y bajo Hashima había muchísimo. En 1887 se descubrieron enormes reservas bajo el mar, y eso cambió todo. La poderosa empresa Mitsubishi compró la isla y tomó una decisión ambiciosa: convertir ese pedazo de roca en una máquina perfecta de extracción. Pero había un problema enorme. No había espacio. La isla era demasiado pequeña, así que hicieron algo revolucionario para la época. Construyeron hacia arriba. Edificios de hormigón, altos, compactos, pegados unos a otros, pasillos estrechos, escaleras infinitas, túneles, terrazas. Todo comprimido. Todo diseñado para una sola cosa: sacar carbón. Hashima se convirtió en una ciudad vertical mucho antes de que eso fuera normal. Fue uno de los primeros lugares de Japón en tener grandes edificios de concreto armado, una especie de experimento urbano en medio del océano. Desde fuera parecía progreso, modernidad, innovación. Pero bajo la superficie, la historia era muy distinta. Cada mañana, cientos de hombres descendían a la mina. No era simplemente ir a trabajar, era bajar hacia la oscuridad, a más de 1000 metros bajo el nivel del mar. Imagínalo, sin luz natural, sin aire limpio, sin espacio. El calor superaba fácilmente los 35 grados. La humedad lo volvía insoportable. El polvo de carbón se pegaba a la piel, a los pulmones, a la vida. Respirar allí abajo era como tragar enfermedad lentamente. Muchos desarrollaban problemas pulmonares, otros sufrían accidentes, derrumbes, explosiones, golpes, caídas. Y algunos simplemente no volvían a subir. Pero arriba la vida seguía. Los niños iban a la escuela, las familias cocinaban, había cine, había tiendas, había rutina. Como si la muerte no estuviera justo debajo. Hashima tenía dos mundos, uno visible y otro enterrado. Uno lleno de vida y otro construido sobre sufrimiento. Y lo peor estaba por llegar. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. Japón necesitaba más carbón, más producción, más rápido. Pero había un problema. Faltaban trabajadores. Muchos hombres japoneses estaban luchando en el frente. La solución fue brutal.
Hashima dejó de ser solo una mina y se convirtió en algo mucho más oscuro. Miles de prisioneros coreanos y chinos fueron llevados allí como trabajadores forzados. No llegaron buscando empleo, llegaron obligados, sin opción, sin libertad, sin salida. Trabajaban jornadas interminables, con poca comida, con castigos, con violencia, con miedo. Dormían poco, vivían peor, y morían demasiado. Muchos testimonios describen la isla como una prisión rodeada de mar, porque incluso si lograbas escapar de los guardias, seguías atrapado. Las corrientes alrededor de Hashima eran brutales. Intentar huir nadando era casi una sentencia de muerte, pero aún así, algunos lo intentaban. Se lanzaban desde los acantilados, de noche, desesperados, no buscando libertad, buscando cualquier cosa que no fuera seguir allí. Casi ninguno sobrevivía. Y así, Hashima dejó de ser una ciudad. Se convirtió en una herida, una que todavía hoy sigue abierta. Y aquí está lo más perturbador. Mientras todo eso ocurría, la isla seguía funcionando. Había escuelas, había hospitales, había restaurantes, había piscinas, había niños jugando, había parejas enamorándose, había cumpleaños, había cine, había domingos normales. Era una doble realidad imposible de procesar. Arriba, vida cotidiana. Abajo, infierno. La misma isla. Dos mundos completamente distintos. Y quizá eso es lo que hace a Hashima tan inquietante. No era solo un lugar de sufrimiento. Era un lugar donde la normalidad convivía con el horror. Donde la gente aprendía a no mirar demasiado, a no preguntar demasiado, a seguir adelante. Porque detenerse a pensar era insoportable. Y así pasaron los años. Décadas enteras. Hasta que llegó el final. En los años 50, Hashima alcanzó su máximo. Más de 6.000 personas viviendo en una isla diminuta. Era uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Pero entonces, el mundo cambió otra vez. El petróleo comenzó a reemplazar al carbón. La mina dejó de ser rentable. Y cuando una ciudad existe por una sola razón, cuando esa razón desaparece, todo cae. En 1974 llegó el anuncio inevitable. La mina cerraba. Y de pronto, Hashima dejó de tener futuro. Las familias empacaron rápido. Los niños dejaron juguetes. Las puertas quedaron abiertas. Los pasillos vacíos. Como si todos pensaran, volveremos pronto. Pero nunca regresaron. El 20 de abril de 1974, el último habitante abandonó la isla. Ese día, Hashima murió. No con una explosión. No con una tragedia. Con algo mucho más extraño. Silencio. Cuando los humanos se fueron, la naturaleza regresó. Las plantas comenzaron a crecer entre el concreto. La sal del mar devoró los edificios. El viento entró por ventanas rotas. Los pasillos se llenaron de polvo. Y poco a poco, Hashima se convirtió en una ciudad detenida en el tiempo. Hoy caminar allí es como entrar en un recuerdo que se niega a desaparecer. Todavía hay televisores antiguos, ropa abandonada, objetos personales, escuelas vacías, habitaciones intactas. Como si alguien hubiera salido por un momento y jamás hubiera vuelto. Por eso fue usada como inspiración para películas como Skyfall y documentales sobre el fin del mundo. Porque no parece una ruina, parece una advertencia. Pero hay algo más, algo que los turistas no suelen olvidar. Cuando cae la noche, nadie se queda. Oficialmente por seguridad, estructuras inestables, riesgo de derrumbe. Eso dicen, pero muchos creen otra cosa. Hay visitantes que aseguran haber escuchado pasos, voces, golpes, susurros entre los edificios vacíos, como si alguien todavía caminara por esos pasillos, como si la isla no aceptara del todo el abandono. Guías turísticos evitan hablar demasiado del tema, pero las historias siguen apareciendo. Sombras en ventanas donde no debería haber nadie, ruidos en edificios cerrados, sensaciones extrañas, esa certeza incómoda de no estar completamente solo. Quizás sean leyendas, quizás sea sugestión, o quizá, cuando un lugar guarda tanto dolor, algo simplemente se queda. Porque Hashima no fue abandonada, fue marcada. Y algunos lugares nunca terminan de vaciarse.
Hashima no es solo una isla abandonada, es un recordatorio de lo que los humanos son capaces de construir y también de lo que son capaces de destruir. Una ciudad levantada sobre riqueza y sostenida por sufrimiento. Un lugar donde miles entraron, pero nadie salió igual. Ahora imagina esto. Te ofrecen pasar una noche allí, solo, sin luz, sin teléfono, sin posibilidad de salir hasta el amanecer. Una sola noche. ¿Aceptarías? Porque quizá la verdadera pregunta no es si tú soportarías Hashima, sino si Hashima te dejaría ir. Si esta historia te impactó, espera a conocer las que vienen, porque hay lugares, personas y secretos que el mundo intentó enterrar, pero aquí los vamos a sacar a la luz. Suscríbete a Archivo al Descubierto y acompáñame en cada nueva historia, porque detrás de cada final siempre hay algo que nadie te contó. Y aquí vamos a descubrirlo juntos.